Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y somos un grupo que estamos al servicio de la transición y la apertura de la conciencia a través del uso de plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más antiguas y poco conocidas que se llama Mu y vamos a ver todo acerca de él. Bueno, vamos a hablar de estas civilizaciones. Hemos hablado de tantas civilizaciones, pero esta es una de las, se puede decir, de las más fresquecitas porque no se había hablado sobre esto y empezamos de un tema de un lugar muy maravilloso que es aquí en nuestro país, aquí en México. Y me gustaría empezar con un personaje que se llama Augustus Le Plongeon. Este persona es nacida en el 1825, 4 de mayo para ser más exactos. Él es un fotógrafo británico que junto con su esposa Alex, que fue la que vinieron aquí a explorar lo que es la cultura maya. Ellos fotografían. En sus fotos, en sus libros que él escribe, se ven imágenes de los edificios mayas que son las pirámides. Él le llama como edificios, las esculturas y todo esto. Es más reconocidos por una escultura que es una escultura que está como con una posición con las rodillas así y su abdomen y Chacmol. Chacmol es exactamente Chacmol. Es más reconocida porque él descubrió esa escultura. Y él propone que los mayas son refugiados de un continente perdido que se llama Mu y que son descendientes de esa. Él dice que este continente perdido se encuentra en el Pacífico. Él se basa en los escritos que ya están traducidos maya de los códices mayas o el códice Madrid también, que son todos adjudicados de esto de los mayas. De ahí se basa. Pero todas estas teorías lo llaman como fantasiosas. Esto se escucha, ¿sabes cómo se escucha eso de fantasiosa? Como cuando hablaban del libro de Enoch, es fantasía. O cuando hablaban del libro de los gigantes, que es fantasía. Hablamos de Tog y mucha gente también, esto es fantasía. Incluso el más moderno que es de Erich, que es el Recuerdos de un futuro, también decían que es fantasía. Entonces este Le Plongeon tomó todas esos vestigios de libros ya traducidos al español, pero él no tenía pruebas de esto. ¿Cómo es posible que tú hables de esto y no lo puedes comprobar? Entonces se fue apagando, se apagó. Pero fíjate que en el 1864 otro personaje que se llama Philips Schlöter, que no sé si se pronuncia bien su apellido, Schlöter, algo así que está escrito, él también ubica otro continente perdido en el mismo lugar que Le Plongeon lo ubica, pero él lo llama el continente Lemuria. Ajá. Y este continente también él da descripción que viene desde Hawái hasta el pueblo de la isla de, ¿cómo se llama? De Pascua. Y todo esto lo corroboran todos los nativos, la gente nativa de Hawái, que dice que había una civilización mucho más avanzada que la que tenemos hoy. Y también en los textos que dejó esta Madame Blavatsky dice que hay una civilización primordial y que es la misma ubicación que se están comentando todo esto. Y después hay otro personaje que se llama James Dugdale, algo así más o menos. Dugdale, que esos apellidos son medio raros. Él también es un británico, es un investigador, un ingeniero y era un pescador británico. Entonces él conoce a Le Plongeon y le cuenta la historia de Mu. Y él se enamora tanto de la historia de Mu que él investiga. Y no solamente propuso y respaldó lo de Le Plongeon, sino también dice que él tenía pruebas de que sí existía esto. Entonces él escribe una trilogía de libros, que es el santo grial de las civilizaciones antiguas. El libro de los hijos de Mu, el continente perdido de Mu, los símbolos sagrados de Mu. Él escribe todo eso y en sus libros viene escrito cuando él dice que esta lengua nativa que es muerta se llama Naga Maya.
Esta lengua él la tuvo que aprender para poder descifrar esto. Ya veremos cómo él aprendió esta gran lengua. Y lo más interesante de este libro que él escribió, uno de estos libros, dice dónde apareció por primera vez el ser humano, y es en Mu. Fíjate que está súper interesante porque así como bien dice el título de este episodio, que es la civilización madre, se tiene o se cree, o sea, se tiene la teoría de que es la civilización madre porque eso, digamos, que daría la explicación de por qué las antiguas civilizaciones tienen como tantas cosas en común. Exacto. Eso incluido lo que son sus Egipto. construcciones, del origen de esa civilización, que también coinciden en esta parte del astronauta, ¿no? Del astronauta, del personaje que viene de otro planeta a conquistarnos o a enseñarnos diferentes cosas, ¿no? Entonces, varias de estas civilizaciones antiguas coinciden en eso. Por lo tanto, tiene sentido que todo surja de una misma civilización y que el que se haya fundado la otra civilización antigua como sumerios, Mesopotamia, los mayas, tengan las mismas bases, ¿no? Porque son refugiados de ese lugar que ya desapareció. Porque hay que decir que pues obviamente nosotros en nuestros mapas actuales no tenemos ningún continente en esa zona del Pacífico, ¿no? Y es muy Es amplio. súper extenso, porque aparte tenía, digamos que la parte territorial era casi como todo el territorio de Sudamérica y está bastante considerable. Por lo tanto, como tú bien comentas, era desde Hawái hasta las islas de Pascua. Y digamos que los veteranos de esas civilizaciones antiguas que estuvieron cerca de esos lugares, pues coinciden en lo mismo, ¿no? Que vienen de otra civilización muchísimo más antigua que ellos y que lo único que hicieron es cuando su territorio desaparece porque se hunde o se lo traga el agua, digámoslo así, ellos emigran a estos diferentes lugares, y eso explicaría por qué las civilizaciones antiguas pues coinciden en diferentes cosas, ¿no? Fíjate que ahí me rompes el corazón en dos sentidos, discúlpame. Se ha fraccionado. Una, entonces no existió el jardín del Edén ni... No, ¡Ah! sí. No. Bueno, Mira, fíjate que me han roto mi corazón. Esa por primera. Y la segunda, algo muy importante realmente que ahorita me viene a la cabeza, coincido, esta sería la explicación más pertinente y la que respondería muchísimas preguntas a tantos misterios de cómo de aquí se pudo pasar la información de sirios, de Mesopotamia, de Egipto, de toda esa área, y aquí las pirámides de Cholula, de Teotihuacán, de los mayas. Pero aquí el otro punto donde me han fraccionado el corazón es, y la cultura olmeca, que a final de cuentas es más vieja, digamos, o más antigua que la de Mu, ¿no? Esa es la única que quedaría así como de hecho, bailando. Digamos que aquí en México y en diferentes lugares, la cultura madre o la civilización madre es la olmeca. Sí, tienes razón, Así porque es la es. más antigua, y de ahí, por lo menos en lo que es el continente americano, De ahí. se movieron, ¿no? Y entonces fundaron diferentes lugares, que ya Así fueron es. los mayas, que ya fueron los chichimecas, que fueron los aztecas, que fueron todos, pero esto es como más... Centroamérica. digamos, en toda la parte de América, ¿no? Así es. Todo el continente americano, pero ya digamos que la explicación de por qué hacen las mismas construcciones en Egipto y en China, porque, o sea, digamos que aunque la civilización de China no es como de las que más conocidas, digamos, por su estructura, por sus pirámides y demás, sí tienen. Sí, y Entonces, son impresionantes digamos también. que digamos, una vista viendo desde afuera, digamos que las pirámides de Teotihuacán, las de Nazca y las de Asia, de China específicamente, tienen una coincidencia exacta y casi milimétrica con el cinturón de Orión. Están alineadas totalmente. Entonces, digamos que eso no tiene alguna explicación lógica.
lógica que digamos que las personas de esa antigüedad tuvieran como los recursos para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, es como si ahorita, si es muy difícil con la tecnología que tenemos ahorita hacer 3 rascacielos, digamos así, que coincidan con esto, como tú lo dijiste, una distancia entre años y una distancia en kilómetros, las culturas, como lo acabas de decir, perfectamente bien construidas. Todos nos preguntamos cómo lo hicieron, cómo cortaron esta roca tan lineal, tan escuadra, tan perfecta. Las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Egipto, en Bolivia están las piezas de Pumapunku que están perfectamente. En China o están las pirámides. ¿Cómo las hicieron? Y todas las tribus y también en el Tíbet, en Egipto, en todos, incluso la Biblia, todos coinciden en algo, que tuvieron una civilización pasada que fue tragada por el mar. Todos dicen lo mismo, es que se hundió, y también coinciden en algo, que vienen del cielo. La Exacto. Biblia, los carros de fuego. En la India y el Tíbet, los Binban, que son las naves que volaban. Tot, los carros que tenían 3, 4 ruedas dentro. O sea, todos coinciden. Aquí en México también está las historias mayas, que también vino del cielo. ¿Quién no nos puede decir que todos esos que vinieron, seres que vinieron, su primer lugar donde llegaron, aquí viene lo que dices tú, ¿de dónde quedó el Edén? Ajá. Dicen que ahí en el continente Mu, o Lemuria, como le quieran llamar, ahí estaba el primer lugar donde hubo contacto. Estamos hablando que hubo contacto ahí. Dices tú que los olmecas son más antiguos. Cuando ellos llegaron al maya, que son seres refugiados de los Mu, no dice él que llegaron, que estaba solo el lugar. Puede haber ya estado gente también, como ¿ahí? los totelcas. Los olmecas, ¿no? Olmecas. Los olmecas. Olmecas. Olmecas, se revolví las palabras. Sí, pues eso, digamos, como bien tú comentas, tendría como que sentido, ¿no? Explicaría el por qué todos conocen lo mismo, hacen lo mismo y coinciden en el origen o de dónde viene todo ese conocimiento, porque aparte era una civilización pues que tenía mucho conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que ya después a la poste pues las civilizaciones ocuparon en su beneficio. Entonces, esta civilización tiene pues varios como cosas a su favor, ¿no? Esta hipótesis, digámoslo así, no deja de ser todavía una hipótesis o una teoría, porque digamos que hasta el momento no ha habido como hechos fácticos, ¿no? Cosas que podamos comprobar al 100% de que efectivamente coincidan con esta civilización en cuanto a tiempo, en cuanto a ubicación y demás, porque las personas que digamos que están en contra de toda esta teoría, pues coinciden en que en el lugar donde se supone que se hundió, digamos, ese territorio que, como comentamos, era súper enorme, no se encuentran realmente muchísimos vestigios de que haya habido alguna civilización. Sí se encuentran como ciertas, digamos, como que construcciones que no tienen explicación, pero no la majestuosidad que se escribe, ¿no?, con la que se supone que esta civilización Mu pues contaba. De hecho, se cree que tenía una población de 64 millones de personas. Entonces, para poder tener esa cantidad de personas es que realmente, o sea, era una metrópolis tremenda. Gigantesca. Entonces, gigantesca. Y no se han, así como dices, efectivamente, no se han encontrado vestigios, digamos, por decir así. Cuando en la Biblia se habla de Moisés, de que abre el mar y que lo venía correteando el faraón con no sé con quién. los carros, ¿no?, del faraón. Exacto. En ese mar sí se encontraron llantas de madera, se encontraron partes de los carros y cosas de esas. Entonces, digamos que lo puede un poquito soportar esa hipótesis, sí, ¿no? dar sustento, ¿no? Así es. Yo no sabía que en Tequesquitengo hay un lago y abajo hay un pueblo.
Ah, sí, sí, sí. Hay un pueblo. Entonces está la iglesia, está la casa, está el mercado, está todo lo de abajo. Entonces eso se puede sustentar porque se puede comprobar. En este caso no hay mucho con qué sustentarlo, y aparte de que si hablamos de esa magnitud era no era un cachito, era realmente una metrópolis. Una gran grande. ciudad, ¿no? Así Una es. gran ciudad donde obviamente pues había personas de diferente rango con diferentes construcciones, ¿no? Y si vamos a que... Habían 10 tribus, si no me equivoco, Ajá. pero todas fungiendo las mismas leyes para todos. Exacto, una persona que digamos que como que gobernaba toda esta sociedad, y aparte tenían una única religión que era la que todos seguían, ¿no? Entonces, si partimos que de ahí salieron los conocimientos para las diferentes civilizaciones, podríamos suponer que ellos también tenían construcciones piramidales. Y en los vestigios nosotros tendríamos que encontrar construcciones piramidales, cosa Exacto. que no se han encontrado. Por lo tanto, pues como que esto sigue siendo una teoría, justamente, aunque digamos que eso respondiera a muchas preguntas, no deja de ser simplemente una teoría hasta el momento. Bueno, hay una teoría porque dicen que el continente Mu fue explotado, hubo fuego y hubo todo. En unos programas hablamos de cómo Sodoma y Gomorra fue destruido, y cuando el que seguía a su esposa, que se volteó y se convirtió en sal, subió a lo más alto de la montaña, ¿qué es lo que vio? Humo. Y todo deshecho, como si fuera una bomba nuclear. Si estamos hablando de un pueblo o un continente que se llama Mu, que estos aldeanos se llamaban los Nacaeles, son gentes superiores, y dice toda la descripción, dice que eran una civilización superior a la de hoy, 10, 20 veces más superior que a nosotros. Tal vez hubo una bomba en Sodoma y Gomorra que lo destruyó. Hoy en día los países presumen que tienen bombas que destruyen un país completo. Y con la tecnología que tiene. La tecnología de antes se presume que es mucho mejor que la de nosotros. ¿Quién no dice que había una bomba que podría destruir un continente? Ajá. Entonces, eso es una de las propuestas que ponen diciendo, también pudo haber sido una explosión masiva, por eso se destruyó todo. Muy bien, lo acaba de decir Le Plongeon, que hubo fuego, hubo destrucción, que es una bomba. Sí, de hecho, digamos que la explicación de por qué ya no existe ese continente es porque en algún momento hubo un cataclismo, ¿no? Y entonces las explosiones volcánicas, las erupciones volcánicas, temblores y demás llevaron como consecuencia que estas placas tectónicas pues se hundieran, ¿no? Se hundieran abajo del mar, y entonces pues desapareció completamente la civilización. Y la explosión también destruyó lo que dices tú. ¿Por qué no vemos pirámides o construcciones y todo eso? James, James, el que escribió estos libros, pues él también le preguntaban, ¿dónde viste esas tablillas? ¿Por qué nada más tú las sabes? Eso es muy interesante, ¿eh? Y él pues no podía, pues ¿cómo lo compruebo? O sea, toda su historia que él escribe, pues sí, ¿dónde? Pero fíjate que había un minero que se llamaba William Neville, que él en su búsqueda encontró unas tablillas parecidas a las que usaba James, y el único que podía traducirlas y leerlas era el mismo James. Y cuando él fue a ver estas tablillas, él dijo, esta es la lengua Nagamaya, la misma que él leyó cuando dijo lo de Mu. Fíjate que vamos a regresarnos un poquito, sí, ¿no? pero ¿de dónde aprendió esa lengua? Ajá, exacto. Vamos. A ver, no me hagan bolas. A ver, permíteme. Díganla. Vamos a regresarnos un poquito, ¿no? Le Plongeon se queda hasta ahí, ¿no? Sí. Encuentra, digamos que vestigios mayas donde viene pues toda esa información de la antigua civilización, el antiguo continente, ¿no? Una estela el continente grande. Y todo, hasta ahí se queda, ¿no? Posteriormente ya William Churchward, se apellida, él... No, es James Churchward. Ah, James Churchward. William Neville es el minero. Ajá. Él está en un momento en la India, ¿no? Está en la India y entonces se hace amigos de digamos que los que viven ahí. Ya hablando en unas conversaciones se hace amigo de un sacerdote hindú
que es el que lo acerca, ¿no? En algún momento él le dice, mira, hay unas tablillas que tenemos aquí muy bien resguardadas en la India y que son muy importantes porque dicen cosas bastante interesantes. Pues, interesantes, ¿no? Entonces, cuando lo lleva, él se acerca a estas tablillas hindús en ese momento y pues le causan muchísima curiosidad, ¿no? Primero es una lengua pues que no era conocida en ese momento y que sí, efectivamente la única persona que lo podía, digamos que traducir era el mismo hindú. Así es. ¿No? Entonces, este Churchward se encargaba, entre otras cosas, de restaurar y cuidar, digamos que estos artilugios históricos que databan de muchísimos años. Entonces dice, mira, vamos a hacer aquí un intercambio. Si tú, sacerdote hindú, me enseñas esta lengua para yo poder traducir las tablillas, yo me encargaré de restaurar y cuidar estas tablillas para que pues todo el mundo tenga conocimiento de todo lo que dice aquí. Entonces el hindú acepta y le enseña toda la lengua nagamaya en ese momento para poder traducir las tablillas, y en estas tablillas es cuando él, digamos que se empapa de todos los conocimientos antiguos hindús por estas tablillas, y entonces tiene ya los fundamentos para poder escribir estos libros. Así es. Y ahora sí sigue lo que tú dices. Sigue. Pues Drusway, por ser James, me puede decir mejor James porque el apellido como... No. Ok, ajá. James, pues lo mandan a llamar porque William Neville encontró esas tablillas y él es el único que podía traducir, y él dice es que esta es la lengua nagamaya. Lo increíble aquí, como lo acabas de decir tú, ¿dónde estaban esas tablillas? Uh-huh. ¿Y de dónde son los mayas? ¿Cómo es que llega de aquí a allá tan lejos? Sí, claro. Entonces él propone que era una tecnología tan grande que ellos tenían, que se podían trasladar de lugar a otro lugar, que nosotros aún no la tenemos o no la comprendemos, porque cuánto se hace un avión y cuántos ellos lo hacían, y construir todo esto en poco tiempo, todas esas esculturas. Uno de los vestigios que él se preguntaba, si existió un pueblo, los Nacales, y no hay rastros de ellos, porque nosotros, tú lo acabas de decir, tú ves un pueblo, pues está ahí hundido, hay pues arqueología y son de toltecas, olmecas, mayas, todos esos. Él se preguntaba, ¿dónde tiene que haber? Y se fue al pueblo a la isla de Pascua. Uy. Y él ahí dijo, es que los Moau son que nos construyeron, fueron los nativos que se llamaban los Rapanui. Y él decía, es que los Rapanui pueden ser también descendientes de los Mu, porque esas estructuras tan gigantescas, que el más grande, que medía casi 10 metros sin su sombrero, uh-huh, que se llamaba Paro, más bien se llama Paro, es tan gigantesco y no lo puede mover. Y él pregunta a los nativos de Pascua cómo es que se movieron, y ellos decían que los Moau caminaban. Sí. Ellos caminaron a su lugar. Una de las teorías de ellos es, pues, como mover un refrigerador o un mueble, ¿no? Pues balanceándolo, y pues, caminó y llegó hasta allá. Otras decían que con troncos, pues aquí no hay mucho árbol como para rodarlos con troncos, y no hay piedras redondas. Lo que le gustó a James fue que aquí hubo un movimiento espiritual, un movimiento de vibración. Recordemos que los instrumentos más antiguos son las percusiones y los instrumentos de viento, así como tenemos el didgeridoo de los aborígenes de Austria, que ellos usaban el didgeridoo. Los monjes que usan los tambores se dice que movían grandes cosas pesadas, son los instrumentos más antiguos. Entonces ellos movían los Moau. Él dice que se movían los Moau. Hay que leer esos libros, están muy buenos, porque él ahí dice que se movían los Moau por vibración espiritual y con los instrumentos. Lo que pasa es que los aborígenes de ahí te dice que caminaban, pero en realidad cuando los desenterraron totalmente, completamente, ninguno tiene piernas. Tiene piernas. O sea, eso era lo más extraño, yo también iba a decir eso. Ni siquiera tiene piernas, están hasta aquí, entonces y el cuerpo no está a proporción, su cabeza está... Entonces es imposible
que caminaran, ¿no? Entonces, de ahí se cree que es por medio de vibración de ciertos instrumentos. James fue lo que dice, pero pues como decíamos de un principio, le decían, eso es fantasioso, eso no es cierto, eso es imposible. Hoy hemos visto en la actualidad que con la vibración se pueden mover cosas. Nuestra tecnología no ha llegado tan grande porque hay un video de cómo mueven cosas, pero son pequeños trozos de papel. Imagínate la tecnología que ellos tenían para mover ese tipo de las columnas, las piedras gigantescas para mover las pirámides, para colocarlas, hasta arriba, los Moao, las piezas de Pumapunku, las que parecen H. Como en este caso también los atlantes de aquí, ¿no? Los atlantes de Tula, o sea, también cómo los pusieron ahí. Inclusive hasta la fecha la gente que vive ahí te dice que en la noche ellos caminan. Bueno, órale, con la ventaja de que estos sí tienen pies. O sea, bueno, si quieres, estos sí tienen pies, pero te dice que en ciertas ocasiones ellos caminan. Que mira, ya leyendo tantas cosas y dándote cuenta de tantas cosas en tantos libros, con tantos autores, con tantos estudios, de verdad que hasta uno... tú dirías, una persona cuerda, estás loca, ¿no? O sea, no le haces caso, supersticiones de gente ignorante, pero si nos vamos en realidad a todo lo que estamos conociendo, ya lo dudo. Ya hasta digo, ¿será? Sí. Igual y sí. Igual y sí tienes razón. Igual y sí. Es que yo no diría... de verdad. ¿Por qué en la religión puedes no decirle a una persona religionista que está loca cuando dices es que te sané con Espíritu Santo o el paralítico se paró por el Espíritu Santo? Porque ellos no son milagros, locos. claro, por ¿Y supuesto. por qué de este lado, cuando ya lo pones ahora de este lado diciendo lo movieron con el poder de la palabra? No te creo. ¿Por qué ustedes sí y por qué de este lado no? Yo creo que para las personas que son netamente científicas y estudiosas, creo que cuando tú le hablas de milagro, realmente sí te dicen que es de gente ignorante, o sea, eso es un hecho. En este caso de los científicos, porque, bueno, definitivamente sí se basan en los pasos, en el método científico, experimentación, la observación, bla, 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 ¿no? Pero la gente normal, pues sí se la cree, ¿no? Pero aquí llegas a un punto muy medular y un punto muy importante que creo que es la poca tolerancia que podemos nosotros tener hacia otro tipo de creencias. Que cuando no va con tu creencia, en primera está mal, estás loco y es del diablo. Cuando no va con tu creencia, ¿no? ¿Y por qué las otras creencias sí tienen cierta tolerancia con otras cosas que también las podrían tildar de ignorantes, de locos, ¿es en serio? ¿No? Y sin embargo, creo que la mayoría de las religiones sí tolera ciertas cosas, a excepción de la religión predominante, ¿no? Creo. Sí, no, así es. Creo, pero seguimos. No, es que sí es verdad, pues todo lo que dice, o sea, oré y te sanaste. Y yo te digo, pues yo tomé una plantita y sané. No, estás loco, eso es imposible. Eso no puede ser. Eso no, nada más es con mi oración. El único que puede salvar y sanar pues es el poderoso de cada religión, pero cuando hablamos de las tribus antiguas y hablamos de todo esto, pues nos dicen que, me incluyo porque yo sí creo en esto, y me dicen, estás loco, ¿cómo vas a creer todo eso? Pero si la Biblia también lo dice, cuando Jesús descendió con los apóstoles, la palabra dice, descendió, ¿de dónde venía? ¿De dónde descendió? ¿Del cerro? Cuando se fue los 40 días del cerro, ¿no? Sí, pero cuando ya resucitó y fue con los apóstoles, descendió. Y también dicen que los apóstoles, en la Biblia dice que ascendió, que ellos vieron cómo se fue. ¿Así nomás? O sea, eso sí es posible. Fíjate que, bueno, sí. Ah, caray. Ah, caray, ok. Eso sí tiene lógica y sentido para ellos. Pero para nada más para ellos, créemelo, Otra cosa importante, recordemos que Kukulcán, cuando digamos que baja la serpiente Así y demás, cuando él se va al mar, ¿no? Regresa al mar. Y eso es algo que también apoya la hipótesis de que obviamente regresó a su ciudad, que como ya Viracocha, estaba bajo del mar, ¿no? Como Viracocha. De Perú. Exactamente. Entonces,
pues tiene mucho sentido. Para mí me da como que la pauta a pensar que pues tiene sentido que una sola civilización se haya desperdigado, ¿no? En su momento porque desapareció. También se me hace o tiene sentido pues que daría la respuesta a todas esas preguntas acerca de la tecnología y cómo los astros, ¿no? Cómo pudieron o tuvieron la capacidad de poder hacer las construcciones que fueran muy similares a los astros y pues increíble, ¿no? Entonces, digamos que esto ya lo habíamos platicado, que una idea antes de ser algo que ya se pueda tomar en cuenta, pues pasa por estas 3 etapas, ¿no? 3 etapas que donde comentado. Primero son los locos, no tiene sentido, sí. ¿No? Después, primero los tildamos, después los ignoramos para ver si ya pues pierde fuerza, sentido y demás, y después decimos todos creímos que era lo mismo, ¿no? Yo ya lo había pensado, pero no lo dije. Entonces, yo creo que estamos como en esa parte, ¿no? Estamos como en esa parte de como quererle dar sentido a todas esas preguntas que muchos se hacen, ¿no? Que es cuestionable cómo es que todos tienen los mismos conocimientos, las mismas construcciones y también tienen como esta parte del origen, de que alguien viene, ¿no? Alguien superior viene, les enseña y pues les da, digamos que todas las facilidades. Fíjate que yo lo que creo es que sí, en efecto, estamos como en una tercera etapa de decir, fíjate que sí lo creo, pero creo que también no somos capaces de decir que sí estamos de acuerdo con eso, porque atentaríamos contra muchos intereses, contra intereses de poder, intereses religiosos, ¿no? Que aunque se supone que la Iglesia y el Estado está separado a nivel mundial, pues es más que visto que en la mayoría sigue predominando más bien, ¿no? La religión ante el Estado y sigue mandando y dominando, ¿no? Porque pues yo he visto a grandes mandatarios de varios países poderosos, pues ante la cultura predominante, ante la religión predominante, besar la mano, hincarse y todo lo demás. Ir a recibirlo. Así es. Entonces, es un poquito difícil en ese sentido, ¿no? El decir, pues ya, o sea, ya nos dimos cuenta que, o sea, ni es lo que dice ahí, ni es como nos lo están contando, pero también es mi necesidad, ¿no? O sea, mi necesidad de que, me vas a quitar esa creencia, ¿y qué me vas a dar a cambio? O sea, entonces, ¿ahora en qué voy a creer? ¿Me toca creer en mí mismo y hacerme responsable a mí de mis actos? Creo que no estoy capacitada para eso. Espérame, creo que mejor le sigo echando la culpa al otro. Exacto, mejor le sigo echando la culpa al otro que decide por mí, porque así lo quiso él, a final de cuentas. No es que fuera mi culpa lo que pasó. Así lo que quiso él, ¿me explico? Entonces, sí. Al momento de llegar a hacerte responsable tú misma de tus cosas, ya no nos gustó. Entonces, pues mejor como que le seguimos creyendo, ¿no? Como también tiene que ver fácil, mucho eso. ¿no? Claro. Sí, como que es más fácil decirle, echarle la culpa a alguien. Ya ves, pues los cristianos dicen mucho, todo pónselo a Dios, todo a Dios, decide que Dios quiso, Dios quiere, si Dios quiere. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú quieres? Porque siempre ellos te enseñan, si Dios quiere, se va a hacer. Si no quiere Dios, no se va a hacer. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? Y las culturas antiguas nos enseñan a que tú puedes. Y pues, fíjate dice un señor, un arqueólogo de Egipto, que dice que el que construye una pirámide, construye lo que sea. Y es muy cierto, pues el que construye una pirámide puede construir lo que sea, pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo construyeron? Fíjate que yo tengo otra mejor. Ay, pero nada más que no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo, hubo un momento en que ningún hombre le rezaba a los dioses, porque ellos mismos eran los dioses. Entonces, al momento de encarnar es cuando empiezas a rezarle a los que están ahí arriba. Se te olvida que tú vienes de ahí y que eres parte de ahí. Somos ¿cierto? Parte de ahí, sí. Entonces, esa también está muy buena. Y también dicen ahí, ¿cómo matas un dios? Déjale de rezar.
Uy, ese sí me dolió. Así se mataron ¿Sí? muchos aquí en México. Claro, por todo eso lo- es que las antiguas civilizaciones, cuando se viene a evangelizar y todo lo demás, se habla de los antiguos dioses y de los nuevos dioses. ¿Cómo mataste a los antiguos dioses? Simplemente los dejaste de mencionar, los dejaste de pensar, les dejaste de orar y empezaste a orar a los nuevos dioses. Pero así como se olvidaron los antiguos dioses, se pueden olvidar los actuales. Cuando venga un nuevo dios. Eso también está muy rudo, ¿eh? Exactamente. Bueno, y también hay un dicho que dice divide y vencerás, ¿no? Ahorita ya hay muchas, digamos, como religiones o ondas espirituales, corrientes, Alternativas también, ¿no? alternativas donde digamos que ya poco a poco la religión predominante pues va perdiendo feligreses, ¿no? Y ahora pues tienes muchísimas más alternativas y ahora con tantísima información de los varios libros que hemos mencionado y demás, pues tienes muchas opciones para entonces sí cuestionar pues esta parte de la religión predominante, ¿no? Donde cosas ya no te van a empezar a checar y vas a decir, esto está muy extraño, ¿no? Entonces, regresando un poquito, sí, a lo de la civilización de la isla de Pascua, estas construcciones, estas estructuras, estos monolitos, sí, bien fueron hechos en un volcán cercano a donde fueron encontrados. Cercano, no estoy diciendo 100 metros ni 10, sino son varios kilómetros, pero porque en su momento ese volcán pues tuvo su erupción. Es que ahí dices algo muy importante, cercano para ellos, kilómetros y kilómetros, eso quiere decir que tenían tecnología para moverse muy rápido. Exacto, era lo A que eso iba iba, con- a eso iba. Para Y- nosotros cercanos, aquí a 2 cuadras. aquí en la esquina, ¿no? Así Sin es. problema, pero no, el volcán sí estaba, digamos que cercano, porque estaba dentro de la misma isla, pero no a de 10 hecho, metros. están hechos con esa piedra. Exacto, era lo que iba. Después de la erupción de este volcán, pues obviamente quedan todas las cenizas y esta piedra con la que están hechos los monolitos es de esa piedra. Digamos que como la compactación de esta, de Lava. las cenizas, De la lava, ¿no? de la lava, de todo, se hizo una piedra, digamos que un poco porosa, que a lo mejor no era tan pesada, pero aún así no da la explicación de cómo los pudieron mover, porque tú bien dices, el más grande tiene casi 10 metros de altura, pero pesa más de 10 toneladas. Entonces, ¿Ve? ¿cómo es que pudieron transportar todos estos monolitos de un lugar a otro? Eso es lo que no tiene Oye, y explicación. luego aparte, échales el sombrero. Ah, claro. O sea, Ah, sí es cierto. 10 metros de altura, ¿no? Y el sombrero no era una gorra que pesaba 100 gramos, ¿eh? O Sí. sea, el sombreronón, Un ejemplo- todavía, échaselos. Un ejemplo muy fácil del cuando descubrieron a este Tlaloc y entró a la Ciudad de México, tuvieron que quitar cableados y casi 18 horas para llegar a su destino en un tráiler, y el tráiler iba a vuelta de ruedas. Ahora esto que dices tú, más de 10 toneladas. Para poderlo y sin transportar. tráiler y sin No, y aparte caminos. sin la tecnología que afortunadamente tenemos ahora. Digamos que aún así, con la tecnología que tenemos nosotros en este momento, las pirámides de Giza todavía no tienen explicación alguna, ni con lo que tenemos. Y digamos que han salido muchísimas teorías tratando de responder cómo es que movieron toda esa piedra caliza de un lugar a otro, ¿no? Cómo lo hicieron tan perfectamente, digamos que así un rectángulo Sí, sí, sí. perfecto, cómo es que subieron las más altas, o sea, cómo fue toda esa explicación aún no la tiene, ¿no? Aún con los rodillos de madera, aún con que Exacto. inundaron varias partes Ah, en su momento para hacer más liviana Y la fíjate piedra, que- pero aún así no existe explicación. Fíjate que James propone también, dice que estas pirámides no eran centros ceremoniales, ni no. tampoco eran Tumbas. Así tumba, es. ni tampoco, sino era para la energía solar, la energía de la tierra, algo que Tesla andaba haciendo y pues él sí se lo llevó a la tumba. que De para hecho, eso lo encontraron usaban. como bulbos adentro Sí. de una de las pirámides, pero no un bulbo, un bulbosote, ¿no? De hecho. Quizás Como para esas almacenar. pirámides serían como, digamos, las plantas de luz que hay por aquí, ¿no? Eso es lo que hacían que se movieran estos tipos de vehículos voladores, que muchos describen culturas, es que volaban y volaban y volaban. Hace poco en el Teotihuacán descubrieron que había mercurio debajo de Teotihuacán. Así es. Y una escuela de Estados Unidos tienen una tabla de mercurio y ponen a flotar unas piezas.
¿cómo no es que pues, se pudieron volar así? Con esa tecnología que ellos dominaban y que nosotros estemos comprar pilas. Exacto, y mira, eso viene muy de acorde con el libro que comentamos la semana pasada, que es el de Sueños de un futuro. Ándales. Donde Recuerdos dice, de un futuro, ¿no? Ajá, recuerdos de un futuro, donde dice que las pirámides pues tenían como propósito ser como bases o de las naves espaciales, ¿no? Que era como esta parte del aeropuerto que se tenían en algún momento, y va muy de acuerdo con lo que estás comentando, ¿no? Para poder estas naves tener la energía suficiente para transportarse de un lugar a otro, pues requerían de ciertas cosas, ¿no? Y entre ellas estaba primero la estructura piramidal, y segunda, pues que abajo tuviera el mercurio en este sentido para que ellas pudieran volar, ¿no? Entonces, como levitar. Levitar. Entonces yo siento que como él dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Yo siento que estas corrientes que están tomando un poquito más de auge en nuestros tiempos, algo de razón o algo de sentido deben de tener, ¿no? Porque aparte vienen sustentadas, digamos, en varios libros, en varios vestigios de las civilizaciones antiguas. A mí, pues sí, me hace sentido. Pues es que esto es la revelación de la profecía del cóndor y el águila, que en el quinto Pachacuti iban a haber muchas confusión, muchas religiones, mucha gente buscando la verdad de qué somos, de dónde venimos, y esto es pues la profecía ya estamos viviéndola aquí nosotros. Una de la que ayudó esa profecía pues es el internet. O sea, tú das un clic y te vas a viajar hasta del otro lado del mundo y descubrir cosas que uno no sabía. Muchas de las cosas yo me he visto y he investigado por internet. Es cuando yo lo voy a decir porque esto ya es mío de mí. Yo dejé de creer en una religión donde yo estaba por todas las cosas que yo investigué, y dije, pues es que ¿cómo es posible que ellos no están locos? La pregunta siempre va a ser la misma: ¿cómo construyeron esto? Y me dicen los cristianos, son misterios de Dios. Digo, ¿cuál misterios de Dios? Aquí hay algo, hay un cabo suelto. ¿Cómo lo construyeron? Si no había grúas ni esta tecnología que tenemos ahorita. Y aún así los investigadores han dicho que con la tecnología que tenemos aquí no podríamos construir la pirámide. No aún. No aún, imagínate. ¿Cuánto nos falta? Sí, ¿no? Sí. O sea, o tallar la piedra tan perfectamente Exacto. alineada, ni con la máquina que tenemos más puesta, dice, te la va a quedar mordisqueada. Sí, no, eran materiales súper pesadísimos para moverlos de un lado a otro. Bueno, hablando de lo que son las pirámides de Giza, son materiales muy pesados y casi todas las, digamos, las piedras tienen el mismo tamaño, forma y, bueno, toda la forma es igual, ¿no? Pero el tamaño. Y fíjate que ahí un poquito más complicado porque ahí está un poquito más reforzado la teoría de que lo jalaron con troncos y todo lo demás. Los mamut y todo eso, ¿no? Sí, Los animales que habían ahí. Y sobre todo, exacto, a eso iba, sobre todo que está lleno de árboles y que siempre estuvo lleno de cierto. árboles. Que tienen tantísima y que vegetación. tiene tantísima vegetación y tienen tantísimos animales, yo creo que era muy viable, ¿no? Sí. ¿Y dónde sacaron la piedra y puro arena? Es lo que te digo, o sea, eso está demostrado que lo tuvieron que traer de un lugar no tan cercano como en el caso de el que estás diciendo de las piedras volcánicas de los Moai. Entonces, ¿cómo fue? Todo apunta a dos cosas. Definitivamente aquí se apunta a dos cosas. Una, o fue por medio de vibración, porque hay muchas hipótesis que puede ser por medio de vibración, por medio de sonido y todo lo demás, o en su defecto, que sí tuvieron ayuda. Una ayuda que no es precisamente la de un animal o un arbolito o alguien de aquí, ¿no? Entonces, sí de seres que no son de aquí, sí. De una ayuda, de una tecnología muy, muy avanzada. Pues yo creo que no hay que dejar en saco roto porque todos congenian en algo. Tot, naves espaciales, Enoch, los carros de fuego, la Biblia también llegan de los cielos, los orientales también, los budas, todos llegan del cielo. Aquí en México todos llegan del cielo. Y Mu también describe que en el libro de James describe que son seres extraterrestres que llegan del cielo, pero él sí no congenia que o fuimos
nacidos por cruza de los seres con los humanos o fuimos con el ADN. Híbrido. De hecho, se dice en esta teoría que sí hubo una mezcla, digamos, como de esa civilización con los humanos comunes y corrientes, digámoslo así, y más cuando tuvieron que emigrar de un lugar a otro, pues se hizo esta mezcolanza reproductiva con los nativos que estaban ahí. Entonces, digamos que nuestro ADN no es 100% Sí. humanos simple y sencillo, sino también tenemos vestigios de esta civilización. Y ahí está lo que tú decías, o sea, ellos llegaron, nosotros, los humanos ya estaban aquí. Aquí la teoría es, Entonces, bueno, aquí la pregunta mi es, corazón ya se siente un poquito más tranquilo. Éramos los olmecas, la Sí. madre, la cultura madre de los mexicanos es los olmecas, Y ¿no? Y ya posteriormente, que pasa, digamos, lo de Mu, el cataclismo que hay ahí, se diseminan y ellos vienen a parar aquí. Todo esto realmente es muy, muy interesante. Lo único que es cierto es que nadie aquí tiene la verdad, ni yo, ni tú, ni nadie tiene la verdad. De verdad, hay que leer, hay que instruirse, hay que investigar, no nos quedemos con la primera opción y con la primera opinión. Realmente el mundo es más extenso de lo que nos lo han hecho creer. Existen muchísimas cosas y bueno, nosotros hacemos lo propio investigando, síganos mandando los temas. Realmente estos temas los vamos agarrando de los comentarios que nos van haciendo, lo cual les agradecemos mucho. Por nuestra parte ha sido todo, les agradecemos su tiempo, que después de la vida y la salud, el tiempo es lo más importante, ya que con el tiempo podemos hacer el dinero, pero con dinero no podemos hacer nada de tiempo ni lo podemos regresar. Muchísimas gracias por todo. Les recordamos nuestras redes sociales: Armenta Ceremonial en Facebook, Instagram y TikTok, Armenta Ceremonial oficial en YouTube. ¿Alguna otra cosa? No. todo bien. Muchísimas Muchas gracias. dudas. Nos vemos el próximo martes. ¡Ajo!